La Tierra es, hasta el momento presente, el único lugar del universo en que sabemos que hay vida. Su origen es uno de los mayores misterios para la ciencia. Viniera a través de asteroides o Marte, según la conocida teoría de la panspermia, o surgiera aquí en la Tierra, lo cierto es que hay mucho debate respecto al origen. ¿Cómo es que materia inanimada como piedras y polvo comenzó a comportarse de una manera distinta a simplemente estar ahí? Los microorganismos más antiguos, con una edad estimada de 3.500 millones de años, corresponden a arqueobacterias con un genoma ya plenamente diferenciado, por lo que el origen de la vida debe ser anterior, con lo cual nos vamos muy cerca en tiempo geológico a la formación de las primeras rocas frías. Los experimentos pioneros de Stanley Miller y Harold Urey demostraron que se puede sintetizar moléculas orgánicas complejas a través de otras más simples, cuando estas últimas se someten a condiciones similares a las de la Tierra primigenia. Por lo tanto, es probable que las moléculas orgánicas podrían haberse formado en la atmósfera primitiva, o también en las fuentes hidrotermales de los océanos. Algunas de estas moléculas orgánicas simples fueron similares a las bases que conforman el material genético. Y he aquí un inciso. El ADN es el material genético que permite a un organismo vivir. Son como los planos de un edificio que indican dónde, cómo y cuándo tienen que estar dispuestas las piezas de dicho organismo, que grosso modo son las proteínas, para alimentarse, crecer y en última instancia reproducirse. El ADN está formado por una secuencia de bloques llamados nucleótidos, y cada nucleótido a su vez por 4 diferentes moléculas llamadas en conjunto bases nitrogenadas, que son la adenina, timina, citosina y guanina. Lo interesante del ADN es que las secuencias de sus bases nitrogenadas actúan como un código que contiene las instrucciones para esa síntesis de proteínas. Sí, se podría decir por tanto que la vida se escribe con 4 simples letras. Sea como fuere, el ensamblaje de esas piezas en ADN sugiere otra pregunta. El ADN contiene la receta para la síntesis de proteínas, pero esa información no se puede dar sin la ayuda de proteínas. ¿Cuál fue la primera macromolécula entonces? ¿Las proteínas, la gallina, o el ADN, el huevo? Una posible respuesta al dilema surgió cuando se centró la atención en un nuevo candidato, el ARN, molécula versátil que se construye, al igual que el ADN, mediante el ensamblaje de nucleótidos, aunque desempeña numerosas funciones celulares. En los seres vivos es imprescindible para traducir esos planos que dicta el ADN en la formación de proteínas, pero también pueden actuar como enzimas, un tipo de proteína esencial para catalizar reacciones químicas. El primer ARN autorreplicante que surgió de esta materia inerte podría desempeñar así funciones que hoy cumplen el ADN y las proteínas, mucho más complejos. En un escenario verosímil, estos nucleótidos sueltos que flotarían en un líquido serían bombeados a buen seguro hacia arcillas. Las arcillas son minerales con una estructura laminar, lo que significa que tienen capas en las que los iones y las moléculas pueden quedar atrapados. Se propone así que las arcillas podrían haber actuado como un molde o una superficie de soporte para la síntesis y el ensamblaje de moléculas de ARN. Las arcillas podrían haber proporcionado una serie de beneficios extra para la formación y la estabilización de moléculas de ARN. Estos beneficios incluyen la concentración de los precursores químicos y sustrato energético para mantener vivo ese ARN, además de la protección contra condiciones ambientales adversas, como la radiación ultravioleta. No puedo evitar mencionar el paralelismo entre el origen de la vida basada en arcilla y la narrativa bíblica de que Dios creó al ser humano del barro. Aunque estos dos enfoques son diferentes en su naturaleza y explicaciones, pueden compartir una similitud poética en la idea de que la vida pudo surgir de los elementos básicos de este milagroso planeta.